estudiar la palabra del Señor, le voy a invitar a que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor esta noche, deseando que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Amén. Dice así la palabra del Dios de los cielos. Efesios 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Oiga eso, hermano. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está cerrando el capítulo número 3 de Efesios y lo termina con lo que teológicamente le llaman una doxología, es decir, un final donde alaba el poder y la gloria de Dios. Eso es doxología, es hacer un final de algo alabando el poder y la gloria de Dios. Y lo hace así porque en unas palabras el apóstol ha tratado de mostrar lo poderoso que es Él y cómo Dios muestra que aún, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Él a pedirle, a suplicarle algo, Él es tan poderoso que puede hacer que lo que hemos pedido se quede pequeño en relación de lo que Él puede darnos. Por eso el apóstol dice: Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es que la grandeza de Dios es sumamente elevada. Nuestra mente en realidad se queda corta en tratar de entender cuán grande y cuán maravilloso es el Señor. Y cómo los planes de Él y sus bendiciones pueden ser abundantes. Y eso me llevó a reflexionar en las abundancias de Dios. Si pudiéramos ponerle un tema a este estudio, le pudiéramos poner la abundancia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la abundancia de Dios? Porque eso es lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y de lo que entendemos. Nosotros a veces pedimos bien específico. Voy a hacer una petición sencilla. Señor, te pido por un par de zapatos. Aleluya. Pero el Señor puede darnos mucho más que eso. Señor, te pido por un carro, Señor. Pero Dios puede darnos mucho más que eso. Señor, te pido por... Mire, ya boté todo esto yo. Te pido por una casa. Y Dios puede darnos más. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios es tan poderoso que puede sobreabundar lo que pedimos y aún lo que logramos entender. Entonces me puse a reflexionar o me puse a estudiar qué cosas son abundantes en Dios que Él quiere derramarlas en nuestra vida. Y por lo menos encontré 5 cosas que en Dios abundan. Y somos bienaventurados porque abunda eso en Dios y nosotros somos necesitados de esa abundancia. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Dios de los cielos? Vamos a ver 5 cosas que abundan en Dios y que nosotros somos bendecidos y beneficiados por esa abundancia. Número 1, la primera abundancia de la que quiero hablarle
es que Dios es abundante para perdonar nuestra vida. Dios es grande en abundancia, hermano. Y lo dice Isaías capítulo 55, versículo 7. No sé si usted se siente bienaventurado de que Dios lo puede perdonar, pero yo sí, hermano, porque cómo somos de fallones nosotros, ¿va? Nosotros sí que fallamos, hermano. Si no fuera por la abundancia del perdón de Dios, vivos nos hubieran tragado ya los enemigos. Pero dice Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, oiga esto, el cual será, ¿cómo dice, hermano? Amplio para perdonar. Cuando hablamos de la abundancia del perdón, o que Dios es amplio para perdonar, ¿qué se le viene a la mente, hermano? ¿Qué es lo que usted piensa cuando hablamos del Dios amplio en perdonar? Bueno, lo primero que a mí se me viene a la mente es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay. Nosotros cometemos muchos pecados en la vida, y algunos de esos pecados se vuelven un arma de Satanás para señalarnos, para acusarnos y para traernos, hermano, pero acusados en nuestra vida por lo que hemos hecho. Y a veces el diablo logra minar el corazón de los creyentes, haciéndoles creer que ese pecado no ha sido perdonado aún, o que Dios no lo ha perdonado todavía a uno. Y entonces uno siente una carga y siente un peso. ¿Y qué más le puedo decir? No solamente una carga y un peso, sino un sentimiento de culpabilidad que lo ahoga a uno. Lo ahoga. Los sentimientos de culpabilidad pueden hacerle a uno la vida, hermano, la vida trágica a uno, con un sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque nunca se siente libre, porque nunca se siente perdonado, porque nunca se siente en paz. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpabilidad. Y no sé si a usted le ha pasado, cuando hemos fallado, viene un sentimiento de culpabilidad a nuestra vida. Esa arma la usa el diablo para vivir, hermano, haciéndonos la vida en cuadritos todos los días. Pero cuando usted y yo sabemos que una de las cosas que abunda en Dios es la amplitud para perdonar, entonces usted y yo podemos acogernos a la misericordia de Dios. Y al acogernos a la misericordia de Dios, somos libres de toda culpabilidad. Somos libres. Hoy estábamos cantando, fíjese, hermano. Hoy estábamos cantando, ya no soy esclavo. Y el canto dice, ya no soy esclavo del temor, del miedo, de la culpa. Ya no somos esclavos. ¿Por qué? Porque Él es amplio en perdonar nuestros pecados, y somos bienaventurados en acogernos a esa gran misericordia del perdón. Debemos de conocer esto. El hijo pródigo es un ejemplo de esa misericordia y esa amplitud de perdonar. Parecía que regresar el hijo pródigo ya no lo iban a ver igual. El hijo pródigo pensó que el padre hacía bastante con dejarlo entrar a la casa y tratarlo como un jornalero, tratarlo como un empleado. Por eso dice la Biblia que él, volviendo en sí, dijo: he pecado, voy a ir a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo déjame entrar como un empleado, Señor. No importa que me hagas de nuevo tu hijo. Yo me voy a conformar con entrar a tu casa.
Pero usted recuerda lo que hizo el padre. El padre no lo recibió como un empleado, no lo recibió como un criado, como un siervo, sino que lo recibió como un hijo. Dice que lo abrazó, lo besó, hizo fiesta, lo vistió con ropas nuevas, con anillo de oro, con sandalias nuevas, mataron cabritos para hacer una fiesta y se regocijaron. ¿Y cuál era la razón por que el padre se regocijaba? Porque mi hijo muerto era, pero ahora está vivo. Y el padre se gozó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele un fuerte aplauso al Señor. Mira, hermano, quizás nosotros vivimos la misma experiencia del hijo pródigo. En realidad nosotros vivimos muertos en delitos y pecados. Y cuando venimos a la casa del Padre para que Él nos recibiera, nos recibió con los brazos abiertos. ¿A cuántos los recibió con los brazos abiertos? Quizás ya pasamos esa experiencia, pero en realidad seguimos experimentando el perdón de Dios todos los días. Quizás no es que nos fuimos, no es que nos hayamos ido de regreso a la posilga, sin embargo fallamos. Y cuando fallamos debemos saber de que Dios es amplio para perdonarnos y debemos acogernos a esa misericordia. Leemos un versículo más, Romanos capítulo 4, versículo 7, dice así. Romanos capítulo 4, verso 7. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Somos bienaventurados de tener un padre así, hermano. Yo sé que hay mucho padre y mucha madre que tienen esa actitud de perdonar a los hijos, pero no siempre. Pero el padre que usted y yo tenemos siempre está dispuesto a perdonarnos, hermano. Y qué misericordia de tener un Dios así. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Él es así? Porque en Él abunda el perdón. Él es amplio para perdonar. Él no es escaso. No es de aquellos que dicen: te perdono hoy, pero mañana si lo haces. No, Él no es así. ¿Qué tal si lo hiciera el Señor así con nosotros, hermano? Te perdono hoy, pero mañana no me andes buscando. No me vengas a decir nada, ¿oíste? No vengas de nuevo con la misma. No, Dios no es así. Sí, seguramente hace lo que hizo con muchos discípulos: vete y no peques más, ¿verdad? Eso sí lo hace, como diciéndole: mira, no te metas en líos más, hombre, ya no sigas haciendo eso. Pero Él es amplio para perdonar. Número 2, ¿en qué más es amplio el Señor? ¿En qué más es abundante? Fíjese que la Biblia nos enseña en Romanos 5, 20 y 21 que Dios es abundante en gracia. Dios abunda en gracia. Y la gracia la podemos traducir como el favor inmerecido de Él. Nosotros no merecemos nada, pero Él tiene gracia, tanta gracia, que a pesar de que no lo merecemos, nos da por pura gracia. Romanos 5, 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, se introdujo la ley para que se evidenciara el pecado. Eso es lo que quiere decir. La ley no es que produjo el pecado. La ley identificó el pecado. La ley hizo que saliera a luz el pecado que ya el hombre tenía, pero que el hombre podía decir: no, pero es que yo no sabía que eso era pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Pero cuando el Señor dio la ley, entonces dijo: no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con la ley. Cuando desconocemos la ley, nos parqueamos en un lugar indebido y entonces aparece alguien y dice: mire, aquí hay $500 de multa porque usted está... Ay, pero es que yo no sabía. Sí, pero aquí dice la ley, mire. Entonces la ley no es
que te hace pecar o produce pecado. La ley señala el pecado, identifica el pecado. Y por eso la escritura dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero eso quiere decir para que el pecado saliera a luz, todo lo que el hombre estaba realizando. Y dice, mas cuando el pecado abundó, esta parte me encanta, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mientras más pecado hay, más gracia de Dios hay, fíjese, hermano. Por eso es que mucha gente no logra entender a Dios, porque uno a veces se pone como en lugar de Dios. Dice, yo mejor, mire, yo los cortara a todos. Eso fue lo mismo, eso fue lo que hizo los hijos del trueno, dos discípulos del Señor, que los mandó el Señor a preparar dónde iba a evangelizar o dónde iba a compartir la palabra. Y llegaron a una ciudad, a un pueblo, donde los moradores del pueblo le dijeron, no, aquí no hay campañas, aquí no se hacen campañas ni se hace evangelismo, vaya para afuera. Entonces los dos discípulos, enojados, le fueron a decir al Señor, Señor, mira, no nos dejaron entrar, ¿qué dices tú? Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Se pusieron en lugar de Dios. Vaya que la gran misericordia de Dios es tan grande, hermano, que lo que el ser humano desecha o condena, Dios está dispuesto a perdonar y a dar su gracia. ¿Cuántos dicen, qué grande es la gracia de Dios, hermano? Por eso Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, están condenando a la gente en lugar mío, porque están queriéndolos matar. Yo recuerdo hace muchos años, hace unos 7, 8 años, estaba llegando yo a la iglesia, a una que tuvimos hace tiempo, allá por la Fondren, en el local. Y cerca de nosotros había otra iglesia, no voy a decir qué tipo de iglesia, pero una iglesia así media legalista. Y entonces me vio pasar unos discípulos, uno de los de la iglesia me vio pasar por ahí. Me dijo, ¿usted es el pastor de ahí? Me dijo, sí, con mucho gusto. ¿Y qué puedo servirle? No, ¿y por qué deja a las hermanas que anden en falda? Dijo, pues ellas se visten como quieren. Le dije, yo no las visto. ¿Y por qué se maquillan así? ¿Y por qué vienen algunas todas apretaditas? Me dijo. Y entonces le dije yo, ¿y usted para qué las anda viendo? ¿Verdad? ¿Para qué las anda viendo usted? Y empezó a insultarme un poco, hasta que llegó un punto que me dijo, ¿sabe usted que se va a ir al infierno? Me dijo. Se va a ir usted al infierno. Así esas palabras. Mire, hermano, le vi yo el rostro, de veras casi mandándome al infierno ese. Y yo le dije, mire, le dije yo, doy gracias a Dios que el que me va a juzgar está en el cielo y no es usted, le dije, porque Él es un Dios de misericordia y Él ya me perdonó, le dije, y estoy seguro que voy a ir al cielo. Ahí no, lo que no sé es si usted va a llegar, le dije, y me di la vuelta. Me fui. No, es que daban ganas también. Pero lo que quiero explicarle, hermano, es como mucha gente se toma la autoridad de condenar a la gente, si eso solo Dios lo hace.
Nosotros no debemos condenar a nadie. Es que no nos han mandado a condenar a nadie. A nosotros nos han mandado a predicar el evangelio de gracia. El evangelio de gracia es un favor que nadie se merece, pero que nos alcanzó a nosotros para perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué podemos predicar del evangelio de gracia? Porque en Dios abunda la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido que Dios da a la vida de alguien. Ninguno de los que estamos aquí presentes merecíamos el favor de Dios, pero estamos aquí y somos salvos por la gracia divina del Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Ay, sigamos un poquito más. Segunda de Corintios 9, verso 8 dice: y poderoso es Dios. Segunda de Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga eso. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacernos abundar a nosotros en toda gracia? Porque en Él sobreabunda. Es decir, nos puede hacer abundar en nosotros porque a Él, mire, no sé si la palabra sería correcta, pero a Él le sobra la gracia. ¿Sí? Es decir, le sobreabunda la gracia al Señor. Y cuando hablamos de sobreabundar es como cuando empieza a rebalsar algo. ¿Se ha dado cuenta? Cuando rebalsa algo y entonces se sale, se desborda. Y así es Dios. La gracia que Él tiene es desbordante. Se desborda tanto que todo lo que está cerca de Él se llena de su gracia. Por eso somos bienaventurados si estamos cerca del Señor, porque nos va a alcanzar la gracia divina. Y si la gracia de Dios nos alcanza, hermano, miren, no necesitamos nada más. Porque la gracia de Dios es suficiente, como dice la Escritura, mire, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Si tienes la gracia de Dios, te va a alcanzar todo. Te va a alcanzar y te va a sobrar todavía para que puedas compartirlo. Porque así es la sobreabundancia de Dios. Abunda, sobreabunda y te alcanza para ti y para otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un cristiano lleno de gracia, qué lindo es, hermano, porque da gracia. Da gracia, no da garrote. Aleluya. Da gracia. Cuando habla, da gracia. Cuando actúa, da gracia. Cuando ve gente necesitada, da gracia. Cuando hay gente en aflicción, da gracia. Cuando hay gente que está enferma, da gracia. Por eso, si usted recuerda, el apóstol Pedro, cuando oró por el que estaba en la puerta de la Hermosa, la iglesia llamada la puerta de la Hermosa, había un paralítico ahí. Y el paralítico estaba deseando que todos le dieran algo. Y seguramente algunos le daban limosna, pero en eso pasó Pedro y Juan, que iban rumbo a la oración allí mismo en la iglesia. Y vieron al hombre paralítico y Pedro fue claro: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, es decir, lo que me sobreabunda, de eso te doy. Levántate y anda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele un aplauso al Dios de los cielos. Y qué lindo, hermano. Qué lindo es encontrar creyentes así, que les sobre la gracia, que les sobre la bendición, que les sobreabunde la gracia divina. Qué lindo es encontrar gente así, porque
pueden dar de gracia de lo que han recibido de gracia. Número tres, ¿qué más abunda en el Señor? Fíjese que abunda la vida. La vida abunda en Dios. Oiga por favor esto, la vida abunda en Dios. Lo dice la Escritura, Juan capítulo 10, verso 10. Dice, Juan 10, verso 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, ¿en qué? En abundancia. ¿Por qué puede dar Él vida en abundancia? Porque Él sobreabunda la vida. Él es el dador de la vida. Él es la fuente de la vida. Entonces, esto nos lleva a un punto bien interesante. Fíjese que el ser humano siempre ha buscado cómo vive un poquito más, ¿verdad? Y desde años ha andado buscando el elixir de la vida. Es decir, cómo vivir un par de años más. Y fabrica cosas para que uno viva un poquito más o por lo menos se vea mejorcito, ¿va? Bien maquilladito, bien arregladito, para que las arrugas no salgan, pero siempre salen. Entonces, ha hecho el hombre tratando pues. Pero fíjese, hermano, que la fuente de la vida es Dios. Y Él tiene vida sobreabundante. Y Él da esa vida a quien Él quiere. A quien Él quiere. Entonces nosotros lo que debemos hacer es buscar esa vida en Él. En Él debemos buscar esa vida. Él nos va a dar el tiempo, los años, la salud que necesitamos, porque de Él brota la vida. El tiempo que Él estipule, por supuesto, porque está estipulado en la Biblia que el hombre muera una vez y después el juicio. Eso está estipulado. O sea que lo que el Señor vino a ofrecernos en realidad es la vida eterna. La vida física no. La vida física es temporal, pero la vida eterna, la que Él tiene preparado para nosotros, esa es la eterna. Esa es la que Dios quiere sobreabundar en nosotros. Sin embargo, no quiere decir que Dios no pueda alargarnos un poco el tiempo aquí, porque Él es el que decide el día, la hora. Y bien hacemos nosotros en ir detrás de Él, que es el dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y cuando la Biblia habla de vida abundante, no solamente se está refiriendo de vida saludable, sino de vida abundante en todo sentido. Mire, vivir no es existir nada más. Hay gente que existe pero no vive. Aleluya. Por ejemplo, hay gente que pasa trabajando toda la vida, hermano. Y eso es vida. Aleluya. Porque el trabajo no lo hizo Dios como castigo, como decía aquel negrito, ¿eh? El que cantaba el negrito. El trabajo no lo hizo Dios como castigo. El trabajo lo hizo Dios para suplir las necesidades. Pero muchos agarran el trabajo, algunos como castigo y otros como que es lo único más importante de la vida. Y eso no es lo más importante. El trabajo lo da Dios para que pueda suplir nuestras necesidades, pero no para matarnos trabajando toda la vida. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Yo sé que es necesario y es importante, pero lo que quiero que usted note es que la vida abundante es el desarrollo de la vida espiritual primero. Ahí vamos a encontrar
las riquezas de la abundancia de Dios. Cuando encontramos su salvación, empezamos a vivir realmente. Por eso podemos decir, algunos podemos decir, mire, si yo apenas tengo 20 años, 15 años, 30 años, ¿por qué? Porque usted realmente comenzó a vivir cuando conoció a Cristo. Ahí se empieza a vivir. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces no estábamos viviendo, estábamos existiendo. Mientras no se conoce a Cristo, la gente existe, pero no está viviendo en realidad. Se vive cuando se conoce a Jesús como el autor y consumador de la fe y como el dador de la vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ya en Cristo debemos de tener el cuidado de que ya en Cristo debemos aprender a vivir la vida cristiana. Porque no es que Dios nos esté metiendo a una vida religiosa. Hay gente que se metió a la vida religiosa y vive más afligido que en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque la religión aflige, hermano, en realidad. La religión aflige. No hagas esto, no hagas esto otro, no tienes que hacer esto. Y empieza a poner como mandamientos. Por eso es que mucha gente no se convierte al evangelio, porque piensan que cambian de una religión a otra religión y que en la iglesia les empiezan a imponer cosas. Pero la iglesia no te impone nada, es el Espíritu el que te debe de hablar y te va a enseñar a cómo vivir. Por eso, mire, le voy a poner el ejemplo. Cuando Jesús vino a la tierra y trajo el evangelio de gracia, ¿qué fue lo que encontró? Se encontró con un montón de gente farisea religiosa, que lo que hacían era poner mandamientos y poner cargas a los hombres que ellos mismos no llevaban. Vístanse así, peínense así, caminen así, levántense a tal hora, hagan esto, arrodíllense de esta forma. Y les ponían cargas y cargas y cargas y cargas. Entonces, ¿qué estaban viviendo? ¿Estaban viviendo vida cristiana o estaban viviendo una carga sobre la vida? La religión carga sobre la vida, pero el evangelio de Cristo trae vida y vida en abundancia. Por eso cuando empezaron a ver la vida de Cristo, les pareció rara, porque resulta que el Señor, que vino a vivir el verdadero evangelio, el sábado caminaba grandes porciones de tierra y empezaron a señalarlo. ¿Y tú por qué estás caminando en día sábado? Y que no se podía, pues. Porque Él vino a caminar y vino a sanar enfermos. Dijo, no pueden trabajar, no hagas eso. Y comía con los discípulos. Y mire esto. Y le reclamaron que no se lavaban las manos. Porque la religión judía hace que se laven 7 veces antes de comer. Ya se enfrió la sopa. Cuando llegaban, ya estaba fría la sopa, pues. Jesús no. Jesús y los discípulos arrancaron espigas, empezaron a tronar ahí el fuego y todo. Se puso a comer y lo señalaron. Bueno, ¿y ustedes por qué comen así? Se sentó Jesús a comer con los publicanos, con los pecadores, y lo señalaron. Porque la vida cristiana no es una carga. La religión pone cargas. Entonces, quiero concluir este punto. La vida abundante de la que Dios habla es poder disfrutar las riquezas que Dios da
a través de su espíritu y aprender a vivir una vida libre sin que te estén señalando o te estén condenando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sin condenación. Si no Cristo vino a hacernos libres, pues, ¿por qué vamos a vivir en condenación? Yo conocí a alguien que no podía comer carne porque era pecado. Y cuando hacían las parrilladas de carne, ¿sabe qué le tocaba hacer, hermano? Solo le hacía así, ¿ve? Y suspirar, pues. Pero le prohibían comer carne. Qué triste, ¿no le parece? Y yo encuentro en el Evangelio que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: de todo en lo que hay en la carnicería, de eso comed, dice, sin preguntar. ¿Así dice o no dice? ¿Ha leído usted ese pasaje? De todo lo que hay en la carnicería, de eso comed sin preguntar. Y que lo comamos con acción de gracias, dice, porque todo es santificado cuando lo oramos al Señor. Eso es vivir una vida libre. Y esa es la vida que Cristo vino a darnos, una vida libre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, sigamos, para que me alcance el tiempo. ¿Qué llevamos ahorita? ¿Llevo el número 4 ya? Dije 3, ¿verdad? Voy al 4. Filipenses 4:7. Creo que me salté de números ahí, pero voy al 4. La abundancia de paz. El Señor tiene abundancia de paz. ¿Y cuánto necesitamos nosotros esa paz, hermano? Pues nosotros, mire, ahí andamos con dolores de cabeza, que estrés, que se hace 4 o 5. Y ahí andamos. Cuando lo que necesitamos es la abundancia de la paz de Dios, el descanso divino. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Salmo 37:11, de una sola vez para ya no regresar a otro versículo. Salmo 37:11 dice: pero los mansos, Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, dice, con abundancia de paz. Mire cómo van a caminar los mansos. Se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuántos queremos vivir en paz, hermano? Vivir en paz no es solamente decir quiero vivir en paz. No, requiere mucho más. Bueno, requiere decisiones cuando es cuestión de pleitos o de alguna situación con alguien. Requiere una decisión de perdonar quizás, o de pedir perdón, arreglar la situación, quizás requiere de eso. Pero muchos de nosotros quizás no tengamos ese problema con alguien. No es que tenga un problema con alguien, no, es que solo el estilo de vida que hoy vivimos nos hace vivir fuera de paz. Las crisis económicas, lo caro de todo, el problema de las rentas, a veces la escasez de trabajo, situaciones familiares, problemas con los hijos, lo hacen a uno perder la paz. Lo hacen perder la paz. Pero mi Biblia dice que el Señor quiere que nos recreemos con abundancia de paz. ¿Y por qué? ¿Por qué puede darnos Él de su paz? Porque Él es la fuente de la verdadera paz que nosotros necesitamos. Él tiene tanta paz, hermano, que en un pasaje de la Biblia, cuando los discípulos iban en la barca, dice que el Señor iba dormido.
y se desató toda una tormenta y huracán en el mar de Galilea, en el lago realmente de Galilea. Se desató un caos de tormenta, tanto que dice la Biblia que los discípulos se ahogaban, se hundía la barca. Pero el Señor, ¿cómo iba? Dormido. ¿Se podrá estar dormido en medio de un huracán, hermano? Yo no he vivido un huracán así tan de lleno, pero he visto algunos rasgos de eso, algunas visitas que han habido de huracanes por aquí, y qué feo se siente, hermano. No se puede mucho dormir. En una ocasión, recién venidos de El Salvador, nos agarró no era huracán, era un tornado. Y mira, empezó a caer granizo, que de plano íbamos en el carro. Y yo dije, se quebró aquí en los vidrios, porque eran pedradas, hermano. Eran pedradas las que caían del cielo. Y oscuro todo, hermano. Íbamos como a 5 millas por hora, porque no se miraba nada. Entonces, ¿se podrá dormir? Jesús iba dormido. Y no es que iba demasiado cansado, o no es que no se había dado cuenta. Quería enseñarle a sus discípulos que en medio de las tormentas se puede vivir en paz cuando tienes la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios aquí? ¿Por qué nos afligimos tanto? ¿Por qué nos angustiamos tanto de las cosas que están a nuestro alrededor? Si Él es la fuente de la paz, dice, Él nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Necesitaremos nosotros de esa paz? Yo creo que sí, hermano. Más de alguno de nosotros, a saber cómo vino de afligido hoy. A saber. Pero podemos encontrar la paz. Y por último, una quinta abundancia de Dios la encontramos en el Salmo 16, verso 11. Y es que Dios es abundante en gozo y alegría. No solo paz, sino gozo y alegría también. Dice Salmo 16, 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud. ¿Qué es plenitud, hermano? La palabra plenitud es algo que lo llena todo. La palabra plenitud es algo que sobreabunda. Entonces, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Note por favor que dice para siempre. No, el gozo del Señor no es de temporadas. El gozo del Señor no es por ratitos, no es por fin de semanas. No, el gozo del Señor es para siempre. ¿Y cuándo necesitamos el gozo del Señor? Siempre, hermano. Si lo rápido de la vida, lo trágico de la vida nos hace perder no solo la paz, sino también el gozo. Y por eso muchas veces andamos afligidos, pero también andamos tristes, ¿verdad? Y peor aún, a veces, mire, los malos ratos o lo trágico de lo que estamos viviendo a veces nos pone hasta de mal humor. ¿Se pone usted de mal humor de vez en cuando? ¿Cómo se pone cuando está de mal humor? ¿Sonríe cuando está de mal humor? Lo que se le ponga enfrente se lo pasa llevando uno, hermano. Hasta el chucho se le pasa llevando uno. De bravo, de enojado. Ya te serví, mi amor, ¿y qué quiero comer? Bravo. Se pone uno de mal humor cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se ponen feas, cuando la presión de la vida te empieza
te empieza a aplastar, te empieza a acosar. Entonces se pone uno de mal humor. ¿Por qué? Porque nos hace falta el gozo del Señor. Pero en su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo. ¿Cuántos queremos del gozo del Señor? Le voy a invitar a que se ponga de pie. Porque todas esas abundancias están en Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice: el Señor es poderoso. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces no entendemos todo lo que nos está pasando en la vida. Pero Él es poderoso para que sobreabunde en nosotros lo que necesitamos. Yo no sé qué es lo que necesitas hoy, hermano. No sé qué es lo que usted necesita hoy. Quizás necesitará perdón si ha pecado. Quizás necesitará gracia, el favor de Dios sobre su vida. La gracia de Dios abre puertas. La gracia de Dios te abre lugares que pueden estar cerrados, pero que Dios los abre. Quizás necesitas hoy paz, descanso. Quizás necesitas hoy vida abundante, una vida libre, hermano, una vida libre, sin culpabilidad, sin condenación. Quizás necesites gozo. No sé qué necesitas, pero lo que necesitas está en la presencia de Dios. Y ese Dios sobreabundante es el que está aquí esta noche con nosotros. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento. Y si usted necesita alguno o necesita varios de las abundancias de Dios, yo te voy a invitar a que te vengas adelante. Vente adelante a decirle: Señor, yo necesito de tu paz, necesito de tu gozo. Yo lo necesito, Señor. Acérquese, véngase. Salga de su asiento, deje su asiento por un momento y véngase. La abundancia de Dios. Él no es escaso. Él no es que te puede dar un poquito de gracia. Él sobreabunda en todo lo que nos ofrece. Si hemos pecado, recibe perdón hoy. Recibe su gracia, recibe su misericordia, recibe su paz, recibe el gozo del Señor. Si lo duro de la vida te ha golpeado y has perdido la alegría, has perdido el gozo, hoy es una buena noche para que podamos acercarnos al Señor. Si estás enfermo, Él es el dador de la vida. En Él sobreabunda la vida. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Allá en las sillas, levanta tus manos. Allá en las sillas, adora a Dios. Adora a Dios con todo tu corazón. Oh Dios, tú eres bueno. Eres bueno y grande en misericordia, Señor.
¿Qué te hace falta esta noche, hermano? ¿Qué estás buscando? ¿Has perdido el gozo? ¿Has perdido la paz? ¿Has perdido la alegría? Ven a la presencia de Dios y dejemos que el Señor llene nuestra vida. Aleluya. Ha sido
Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Aleluya. Oh, bueno es Dios. Oh, Dios. Tú eres bueno, Rey de Reyes. Una última vez, dile: tú eres bueno, tú eres bueno. Aleluya. Has sido bueno, Dios, has sido bueno, Oiga esto, así en ese ambiente de su presencia. Aquí hay alguien que siente que no ha podido ser perdonada o no puede ser perdonada. Pero dice el Señor: yo morí por ti en la cruz del Calvario. Tus pecados fueron perdonados. No permitas que el enemigo te engañe. Mi gracia es suficiente para perdonar todos tus pecados. Recibe esta noche. Recibe perdón de Dios. Recibe gracia divina. Porque Dios no vino a condenarte, vino a darte vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Oramos, Señor, esta noche poniendo todas las necesidades de tu pueblo, especialmente aquellas, Señor, que han enviado de emergencia, de necesidades de tu pueblo, Señor. Oramos por la vida de Jackie Citalán, para que seas tú el que hagas un milagro en su vida, Señor. Padre, pon tu mano poderosa sobre su cuerpo. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Tú eres el dador de la vida. Y si a ti te place, puedes sanar toda enfermedad, porque escrito está: para Dios no hay nada imposible. Señor, en el nombre de Jesús oramos por la vida de Jackie, por la vida de Esther Flores, por la vida de Israel Mejía, para que tú pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad. Oramos por la vida de la familia Rivas, para que traigas tu bendición, tu salvación a sus corazones, y toda necesidad de tu pueblo, Señor, las levantamos delante de tu trono. Tú mejor que nadie las conoces. Toda necesidad y
toda aflicción la levantamos a ti, Señor, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, suple las necesidades de tu pueblo conforme tus riquezas en gloria. Trae sanidad al enfermo, trae fortaleza al débil, trae tu provisión al necesitado. Trae, Señor, trae fuente de trabajo al que lo necesita. Envía tus recursos al que está escaso. Abre puertas al que se le han cerrado. Señor, dicta sentencia favorable para aquellos que tienen casos legales. Señor, por favor, sé tú el juez maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias esta noche y declaramos una vez más, Señor, declaramos una vez más que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor. Levanta tus manos y dilo con nosotros. Dios, tú eres bueno, tú eres bueno. Aleluya, Dios. Ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Se anima a cantarlo? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Díselo a Él. Ha sido bueno. Y Dios ha sido bueno. Bueno es Dios y bueno es Dios y bueno es Dios. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Dale tu mejor aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.